De un agujero negro, por definición, no escapa nada, ni siquiera la luz. Esta singularidad se repite con algunos matices en el caso de las desapariciones forzadas en México. Un enorme pozo sin fondo, cuya verdadera magnitud, como se demostró en las 3 sesiones celebradas lunes y martes en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ninguna autoridad mexicana es capaz de aclarar. La comisión reunida en Ginebra y compuesta por 10 expertos citó una amplia representación de la sociedad civil y del Estado mexicano para revisar esta terrible práctica y elaborar un informe final. Con este fin, los especialistas de la ONU inquirieron una y otra vez sobre la cifra y la nacionalidad de las víctimas, pero pese a la insistencia, no surgió una respuesta clara. La Subprocuraduría de Derechos Humanos señaló que ahora mismo se están buscando a unas 11.309 personas. Pero el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en su informe, elevó el número a 23.000 desaparecidos. A la sala donde se celebraron las sesiones acudió también una representación de la historia trágica de México, encarnada en Hilda Legideño y Bernabé Abraham, padres de 2 de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos por policías municipales en Iguala y supuestamente asesinados por sicarios. Durante algunas comparecencias movían ostensiblemente su cabeza en señal de negación. Al acabar, en los pasillos exigieron justicia. Queremos que se acabe ya este tormento, dijo Bernabé. Las sesiones, por indicación del propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos Juan Manuel Gómez Robledo, habían arrancado precisamente con un minuto de silencio por la tragedia de Iguala. La desaparición forzada de los estudiantes pone de manifiesto que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, señalaba Gómez Robledo. La intervención más esperada fue la del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con atribuciones similares a las de un defensor del pueblo, elegido hace pocos meses tras la caída de su antecesor por su incapacidad para enfrentarse a los casos como el de Tlatlaya, donde hubo cuando menos 21 civiles muertos a manos del ejército. González recordó que la práctica de la desaparición forzada hunde sus raíces en la guerra sucia de las décadas de los 70 y 80, pero que, lejos de haberse reducido, se ha agudizado en los últimos años, como demuestra la tragedia de Iguala. Los derechos humanos se enfrentarán actualmente a una de sus etapas más críticas y desafiantes. La impunidad que la sociedad advierte, así como los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que estos derechos sean vistos más como un mero discurso o teoría que como una realidad, cuestionando la validez de las instituciones, así como los innegables avances en esta materia de las últimas décadas. Entre los obstáculos que impiden arrojar luz sobre las desapariciones, el defensor del pueblo subrayó la inexistencia de una legislación especial, así como la falta de un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer el número real de desaparecidos y distinguir si los casos se deben a la acción de agentes del Estado, la delincuencia organizada o simplemente a fugas. Esta oscuridad se ahonda con el hallazgo de un importante número de fosas clandestinas por todo el país, cuyos cadáveres siguen sin identificarse y muchas veces carecen de registro oficial. Hay además retraso en la solución de un problema tan grave. Falta un eje articulador como una ley general, pero hay que recordar que la desaparición no es una práctica sistemática generalizada en México y en muchos casos no interviene el Estado, solo las organizaciones criminales, dijo. La delegación gubernamental mexicana en su turno dio un repaso a las medidas adoptadas y enfatizó que, por orden del presidente Peña Nieto, se ha puesto en marcha una iniciativa para que el Congreso mexicano expida una ley general y tipifique la desaparición forzada. También destacaron la creación de una unidad especializada en la búsqueda de desaparecidos, de protocolos homogéneos y de un sistema nacional de atención de víctimas. Es tarea del defensor del pueblo señalar carencias y la del Estado resolverlas. Se trata de un tema complejo y venimos con ánimo de apertura, transparencia y compromiso y apoyamos completamente la labor de este comité, decía para las Naciones Unidas en Ginebra
el representante permanente de México, Jorge Lamonaco. La reunión entre la Comisión y la delegación mexicana terminó este martes. Las audiencias se repartieron en 3 sesiones y formaron parte de la obligación contraída desde el año 2007 y firmada por el gobierno mexicano sobre la Convención contra la Desaparición Forzada, que entró en vigor desde el año 2010. La Comisión tiene 10 días para emitir sus recomendaciones en torno a México.